Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este espacio educativo que nos presta el Centro de Estudios y Asistencia Integral Psicológica. Tenemos la oportunidad hoy, el de tener a la maestra María Soledad Valencia Ponce, un tema pues muy interesante, muy importante, que es sobre inclusión educativa de género. La maestra Soledad Valencia Ponce es originaria de Ecuador, de Quito. Tiene una carrera en psicología educativa, de educación inclusiva. Tiene también una carrera en psicología clínica con su especialidad en sexología. La maestra María Soledad es una experta en el tema, también ya de bastante experiencia promoviendo este tipo de información, y pues es un placer para todos nosotros estar escuchando y compartiendo el conocimiento, ¿no? Pues maestra, bienvenida. Es de usted el espacio virtual. Muchas gracias, Maximiliano. Buenas noches. Quiero empezar por agradecer al Centro de Estudios y Asistencia Integral Psicológica, AC, por la invitación a hablar de un tema que es muy importante dentro de la educación, lo que es la inclusión educativa de género. Y pues sin más, entremos al tema de esta charla. Quiero empezar por decirles bienvenides. Vemos que aquí en la pantalla sale bienvenido escrito de 3 maneras diferentes. El motivo por el que quería empezar hablando de esto es porque en la última charla que di no hablé mucho del lenguaje inclusivo, pero al final hubo un montón de preguntas al respecto, entonces dije voy a empezar con eso, voy a empezar hablando de esto. Bueno, el lenguaje inclusivo es un modo de expresión que evita definiciones de género o sexo, abarcando a mujeres, varones, personas transgénero e individuos no binarios por igual. Y bueno, yo realmente le extiendo un poquito a esa definición y también opino que un lenguaje inclusivo es aquel que no utiliza ningún tipo de rasgo de identidad como insulto, como algo peyorativo. Entonces, si estoy utilizando la raza, la discapacidad, el género como alguna forma de insulto, estaríamos hablando de un lenguaje exclusivo, un lenguaje violento, ¿no? Pero volviendo a esta definición inicial, pues el lenguaje inclusivo no siempre se me hace fácil, pero creo que es un tema importante de considerar cuando hablamos de inclusión de género en educación. Ha habido un poco de rechazo y confusión en relación con el lenguaje inclusivo, muchas veces porque pensamos que el lenguaje es algo que es objetivo, algo fijo, algo que no ha cambiado, ¿no? Pero en realidad, cuando nos ponemos a examinarlo más en detalle, vemos que ha cambiado mucho a través del tiempo. Cada generación cree que la lengua de sus cuidadores es pura, mientras que la de sus hijos es una versión degenerada de aquella. Vemos, por ejemplo, que el español de Latinoamérica, de Ecuador, de México, de Latinoamérica en general, pues por mucho tiempo fue considerado como algo inferior al castellano de España o rioplatense, pero que antes de eso teníamos una variante del castellano moderno, antes de eso un castellano de Cervantes, las lenguas romanas, del latín vulgar, las lenguas indoeuropeas. Entonces vemos que en realidad el lenguaje ha pasado por un montón de transformaciones y es porque en sí es creado por los seres humanos y va variando con lo que va pasando en nuestra historia, en nuestra realidad. ¿Y cuál es el problema con el lenguaje tal como lo tenemos? En realidad es que crea 2 categorías bien fijas, que son lo masculino versus lo femenino. Entonces tenemos, por ejemplo, el sol versus la luna, el carro, la cama, el colegio, la escuela, y así llegamos a el hombre, la mujer, que es el tema de género que vamos a tratar el día de hoy. Cuando estamos defendiendo este concepto de que existen estas 2 categorías, el hombre y la mujer, como 2 grupos completamente opuestos y diferentes, estamos teniendo una visión del género y del sexo que se conoce como binaria. Entonces vemos aquí la definición del binarismo, es de considerar que el sexo y el género están constituidos por 2 categorías exclusivas y excluyentes, es decir, que ser hombre es el contrario de ser mujer, ser macho es el opuesto de ser hembra, y pues es la manera en la que hemos visto el sexo y el género por mucho tiempo, ¿no?
Pero si vemos un poquito más en detalle estas dos definiciones y empezamos realmente a desafiar esta visión binaria, veamos un poco la definición de sexo, que son las características biológicas de un organismo asociadas a sus capacidades reproductivas. Conocemos más que nada, hablamos del sexo externo, el pene, la vagina, pero en realidad el sexo también tiene que ver con los órganos internos, con también las hormonas, con otras características biológicas. Y por mucho tiempo pensamos que eran solo macho y hembra, fue lo que definimos como lo normal, pero en realidad vemos que existe ambigüedad en estos factores mucho más de lo que pensamos. Es algo mucho más común de lo que solemos pensar. Entonces quiere decir que muchas personas suelen nacer con órganos externos, digamos masculinos, por ejemplo, y con hormonas que hemos etiquetado como femeninas. Esas combinaciones son mucho más comunes de lo que pensamos y por ende, al definir al sexo como binario, estamos dejando de lado a la gran cantidad de personas que existen dentro de la diversidad humana. Hablando un poquito del género, es la serie de estándares construidos por la sociedad en relación con la comunidad, identidad y comportamientos que se le asignan a una persona por su aparente sexo biológico. Es decir, por ejemplo, si la persona nació con un sexo que hemos etiquetado como de hembra, entonces esperamos que sea mujer y por ende tenga ciertos gustos, comportamientos que van alineados con el ser mujer. Dentro de género encontramos esos cuatro conceptos, hay muchos más, pero quería simplemente mencionarlos. La identidad de género, que es el género con el que yo me identifico. Las normas de género, que son las reglas sociales que me dicen cómo debo comportarme de acuerdo a mi género. Entonces, si nació una persona con el sexo de macho, es hombre y debe gustarle el azul y debe gustarle ciertos juguetes de niño y después debe comportarse de una cierta manera para cuadrar con estas normas sociales. La no conformidad de género es cuando no estoy justamente cumpliendo con estas normas, con estas reglas. Entonces, digamos, tomando nuevamente este ejemplo del niño, si es que le gusta más jugar con muñecas o le gusta el color rosado, que son cuestiones que hemos asociado por mucho tiempo con lo femenino, entonces no estaría conformando con estas normas de género. Y finalmente, las regulaciones de género son aquellas regulaciones que impone la sociedad para hacer que la persona cuadre con lo que se espera de ella en términos de género. Entonces, nuevamente, tomando el mismo ejemplo, si veo a este niño que está jugando con juguetes que hemos visto como femeninos, sería apartarlo o botar esos juguetes y llevarlo hacia aquellos que van de acuerdo con el género que le ha asignado la sociedad. El problema nuevamente surge porque no es que realmente tenemos dos géneros bien fijos, sino más bien vemos que el género es mucho más que eso, es que es un espectro, ¿no?, en que nos podemos mover, y que al ver al género como un binario estamos excluyendo un montón de personas dentro de lo que estamos diciendo, y en este caso dentro de la educación. El género, al igual que otros conceptos, es un constructo social. Es algo que existe como el resultado de la interacción humana y que por mucho tiempo se ha considerado como una realidad objetiva, pero que en realidad existe porque los seres humanos están de acuerdo de que existe. Y algunos ejemplos comunes de constructos sociales, más allá del género, son la forma en la que vemos la raza. Entonces, por ejemplo, si tomamos la historia de Latinoamérica, vemos con la colonización que en el pasado hubo mucha violencia hacia las personas nativas, existe todavía mucha violencia hacia las personas indígenas, y vemos que eso ha ido cambiando. Lo que pasó durante la colonización ahora es visto como un acto de violencia impensable, inaceptable, y ese cambio nos muestra pues que la forma en la que hemos visto la raza ha cambiado a través del tiempo y por ende no es una realidad objetiva. Lo mismo pasa con la discapacidad, y específicamente hablando de la educación inclusiva. Vemos que al inicio se pensaba que las personas con discapacidad no podían aprender, así que las excluíamos por completo de la educación. Luego empezamos a decir que podían aprender, pero solamente en ciertas instituciones especializadas. Y pues nos movemos hacia lo que estamos viviendo ahora, que es la inclusión de personas con discapacidad dentro del espacio educativo general.
Y aquí, entre paréntesis, no es que estamos en un mundo ideal en el que no hay racismo o no hay capacitismo. Capacitismo es la discriminación a personas con discapacidad, sino simplemente que vemos que ha cambiado a través del tiempo, lo cual nos muestra que no es algo objetivo. Y con eso llegamos pues al tema del género. Y realmente cuando hablamos de inclusión de género podemos tomarlo de dos formas. En primer lugar, pues la inclusión de las mujeres cisgénero dentro de la educación. Y pues en ese caso podemos centrarnos en ver cómo ha cambiado el rol de la mujer o la forma en la que vemos a la mujer a través de la historia, pero también las diferencias en cómo vemos a la mujer en distintas regiones del mundo. Si vamos más bien desde la parte de la inclusión a distintos géneros, ¿no?, de la comunidad LGBTQI, lesbianas, bisexuales, homosexuales, transgénero, queer y mucho más, pues vemos también que la forma en que han sido vistas a través de la historia ha cambiado, ha ido cambiando y pues es vista de manera muy diferente el pertenecer a la comunidad en distintas regiones del mundo. Si algo cambia a través del tiempo y se ve de manera distinta dependiendo de la región, pues no es algo estático, no es una realidad objetiva, sino un constructo social. Y con eso les comparto esta herramienta, el unicornio del género, que fue creada por la TSER, una asociación de estudiantes transgénero, para enseñar acerca de género a estudiantes. Y pues aquí está el género, el sexo, la atracción sexual, como un continuo, que es como lo estamos viendo en este momento, ¿no? Desafiando ese binarismo. Entonces, dentro de esta identidad de género, yo puedo sentirme más mujer, más hombre, menos hombre, o otro género. Hay personas que no se identifican como hombre o mujer. Entonces, se trata de utilizar ese espectro en vez de verlo como dos categorías fijas. Y lo mismo pasa con la expresión de género. Y aquí es interesante ver que están divididas, ¿no? Puede ser que yo me identifique como mujer dentro de mi identidad de género, y la forma en la que expreso mi género va a ser más masculina si tomamos en cuenta nuevamente sus estereotipos sociales, ¿no? Me he visto de una forma más masculina. Tenemos aquí también el sexo asignado al nacer, que podría ser un espectro de lo que estábamos hablando, pero ya que es asignado, tenemos tres categorías: mujer, varón y otro. Nuevamente recordando que en realidad el sexo tampoco es una cuestión tan definida como lo hemos creído por mucho tiempo. Seguimos con la atracción sexual. Aquí estamos hablando de orientación sexual. Nuevamente, a veces se piensa solamente en heterosexual, homosexual, bisexual. En realidad hay muchos tipos de orientación sexual. La persona asexual, a la que no siente atracción hacia ningún tipo, o sea, hacia nadie. La persona bisexual, que siente atracción hacia las personas de su mismo sexo y del sexo opuesto. Las personas pansexuales, que están atraídas a personas de cualquier sexo o género. Heterosexuales, que les atrae personas de sexo opuesto, y homosexuales, que les atraen personas de su mismo sexo. Y nuevamente aquí una distinción con la atracción romántica, que no siempre va alineada con la atracción sexual, y pues también es un espectro. Esta es una gran herramienta cuando estamos intentando enseñar acerca de género. ¿Por qué es importante la inclusión de género en espacios educativos? Y bueno, hay muchas razones, realmente estas son unas pocas. En primer lugar, tiene que ver con una cuestión muy personal, ¿no? No queremos seguir cometiendo los mismos errores, queremos ser agentes de cambio, y queremos crear una diferencia en nuestra sociedad, y hay que recordar que como docentes tenemos una gran influencia en la forma en que los jóvenes están viendo su realidad y están viviendo su realidad. Y esto va asociado con el segundo punto: crear un bienestar socioemocional para todos. Hay que recordar que a veces nuestra propia experiencia no nos va a permitir entender lo que están viviendo personas dentro de la comunidad LGBTQI. Entonces, basándome, y aquí voy a citar algunos estudios, en México se hizo un estudio en el 2008 en el que se encontró que las personas, estudiantes de la comunidad LGBTQI tenían mayor tendencia a la ansiedad, a la depresión y a la conducta suicida por el trato que recibían en su espacio educativo. A la final estamos hablando de jóvenes que la educación, para los cuales la educación es una parte muy importante dentro de su vida, realmente ocupa una parte muy importante de su tiempo también, ¿no?
Un estudio en Ecuador encontró que el 40% de estudiantes de la comunidad LGBTI sintieron discriminadas en el espacio educativo. 24.6 se sintieron excluidas por pertenecer a la comunidad LGBTI y 25.8 habían sido víctimas de violencia. Y finalmente un estudio en Argentina, nuevamente hay muchos más estudios, pero solamente cito estos 3 por cuestiones de tiempo, encontró que tras hacer la primera encuesta nacional de clima escolar para jóvenes LGBT, el 76.2 de estos estudiantes había escuchado comentarios peyorativos, como por ejemplo maricón, a menudo con frecuencia. El 74.1 escuchó el uso de la palabra gay, empleado de manera despectiva, a menudo o con frecuencia. Entonces hay que tomar en cuenta la realidad en la que estamos, hay que tomar en cuenta la realidad en la que están los estudiantes. Y esto va relacionado con el siguiente punto, el aprendizaje. Sabemos que los seres humanos no tenemos la capacidad de estar atendiendo algo que estamos aprendiendo, algo nuevo, si nuestra mente está en cuidarnos, cuidar nuestro bienestar. Si estoy pensando en que me van a violentar, que me van a hacer daño, no voy a poder estar atendiendo lo que estoy viendo en clases, ¿no? Entonces, realmente sí hay un impacto de la educación inclusiva en el aprendizaje. También está relacionado con la motivación. Vemos que a través de la historia, por cómo se ha ido desarrollando la visión de género, los estereotipos de género, pues en muchos casos los materiales tienen que ver más con las experiencias de hombres blancos heterosexuales. Y pues lo que más quieren estudiantes es verse reflejadas en lo que están viendo, en lo que están aprendiendo. Las mujeres cisgénero quieren ver otras mujeres. Las personas de la comunidad LGBTI quieren ver otras personas de la comunidad y ver su rol en la historia. Y esto de aquí no se centra solamente en historia o sociales, ¿no? Esto aplica a cualquier materia que estemos enseñando. Por ejemplo, me pasó a mí, tomé una clase de matemáticas en mi maestría de estadística y se utilizaban muchos datos de investigaciones bastante sexistas, como por ejemplo investigaciones acerca de cómo las mujeres las meseras que utilizan una blusa con escote ganaban mayor propina que aquellas mujeres que no utilizaban el escote. Entonces hay cosas que podemos hacer dentro de los problemas de matemáticas, dentro de lo que sea que estemos enseñando para contribuir a que los estudiantes no sean discriminados y que también estén motivados con lo que están aprendiendo. Otro punto importante es el frenar los casos de abuso y discriminación, y esto tiene un impacto inmediato. Nuevamente, volviendo a mi experiencia personal, yo soy una mujer ecuatoriana, viajé a hacer mi maestría en Canadá en educación inclusiva y pues llegué y una de mis primeras clases fue una clase de desarrollo de identidad de género con una increíble docente, Jessica Ruglis. Y pues realmente en su clase, con la teoría empecé a deconstruir la visión que tenía de género, la visión que tenía de sexo, la visión que tenía acerca de la masculinidad, la feminidad, y de la nada me di cuenta de que muchas de mis experiencias como niña y adolescente pues no eran normales y yo las había normalizado por el entorno en el que estaba. Yo fui víctima de abuso en el transporte público. Además de eso, recuerdo como adolescente que en muchos casos estuve en fiestas en las cuales algunos chicos se pasaron y se portaron de una manera grosera o violenta conmigo y yo lo normalicé porque veía que era algo tan común, les había pasado a todas mis amigas y no había hablado de estos temas. Realmente lo que me terminó marcando fue el darme cuenta que habría querido saber esto antes, ¿no? Y nosotros ahora estamos en una posición para hacer una diferencia, para ayudar a que nuestros estudiantes tomen estas decisiones y hablen acerca de estos temas antes. Y esto viene ligado finalmente a empoderar a todos, crear ciudadanos más inclusivos. Existe a veces la idea de que por ser jóvenes, los estudiantes no tienen la capacidad de pensar a profundidad acerca de algunos temas, pero en realidad son muy críticos. Y esto fue realmente lo que motivó mi investigación, de la que voy a hablar en un momento más, porque realmente quería ver y quería comunicar temas de inclusión de género y quería ver pues qué estaba pasando en mi país en relación con el machismo. Voy a citar lo que dijeron dos participantes, sus nombres han sido cambiados. Esto es textual. Entonces, lo que dijo Diego
Una vez hablando con un profe, estaba riéndome. Él era súper chistoso, porque en educación física siempre les hacía saltar a las chicas full, frente a él. Y él solo sentado ahí con sus gafas. O sea, era como que buena esa profe. El profe le sonreía y hacía. Otra experiencia es la de Fernanda, quien dice: el profesor nos decía que teníamos prueba al día siguiente de 10 artículos y nos decía que vamos a ver si las mujercitas son capaces de aprenderse esto en una noche. Imagínate un comentario por parte de un profesor así, bien fuerte. Uno se siente como que primero retado y segundo insultado. Entonces son cuestiones fuertes, son cuestiones que están pasando en nuestra realidad educativa y que es necesario empezar a hablarlas de manera abierta. Y qué mejor que hacerlo con la guía de un docente, una docente. Con eso les hablo un poquito más de lo que encontré en mi investigación. Ahí está el nombre, explorando las definiciones de experiencias de machismo de adolescentes en Quito, un enfoque interseccional. Esta investigación fue cualitativa, es decir, que no partí con una hipótesis, sino más bien que recolecté la información que me daban estudiantes de 16 a 19 años, y pues con eso hice un análisis temático, apliqué una teoría fundamentada y saqué mis conclusiones. Utilicé 2 métodos de recolección, entrevistas individuales y mapas rayos X. Ya voy a mostrarles un ejemplo de los mapas más adelante. Y la investigación tuvo un enfoque interseccional. Quiero detenerme un ratito en esa palabra de la interseccionalidad, que es muy importante dentro de la inclusión. No podemos pensar que la discriminación en general lo que tiene que ver con rasgos de identidad, las experiencias están aisladas. Realmente vemos que la experiencia de discriminación, por ejemplo, de género, está entrelazada o puede pasar al mismo tiempo que una discriminación por discapacidad o por raza. No podemos hablar de que la experiencia de una persona con discapacidad va a ser la misma en un estrato socioeconómico alto que bajo. Entonces hay que tomar en cuenta esas capas de la identidad de la persona y cómo están entrelazadas. En este estudio específicamente me fijé en la identidad de género y en el estrato socioeconómico. La identidad de género, es decir, que yo pregunté a las personas cómo se identificaban en cuanto a género. Encontramos a jóvenes que se identificaron como mujeres y jóvenes que se identificaron como hombres, y de ahí también lo tomé en cuenta el estrato socioeconómico. Dentro de estas 2 categorías, pues el estrato socioeconómico alto, medio y bajo, para ver si había alguna diferencia en las experiencias que tenían estas personas. Y pues los resultados me mostraron que las definiciones de machismo pues sí varían dependiendo del género y el estrato socioeconómico, y las experiencias obviamente también varían, y que el machismo se presenta a distintos niveles, a un nivel directo, estructural y cultural. La violencia directa es aquella que es mucho más visible, es fácil de detectar, como lo es la violencia física o la violencia sexual. Pero también tenemos estos 2 tipos de violencia invisible que tienen mucho impacto en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Tenemos la violencia estructural, que tiene que ver con las estructuras que nos rodean. Aquí se encuentra, por ejemplo, las desigualdades dentro del mercado laboral en temas de género. Y tenemos la violencia cultural, que es cómo percibimos la masculinidad, la feminidad, el género, y cómo esto puede ser también, venir también con un matiz violento. Y pues lo que quiero que noten, además de lo que les voy a decir de los resultados, es la profundidad de las reflexiones de los estudiantes que fueron entrevistados para esta investigación. En primer lugar, a nivel cultural, encontramos normas de género. Estos de aquí simplemente son algunos de los resultados. Una de ellas era que los hombres son seres sexuales y deben tener bastante actividad sexual, mientras que las mujeres deben ser cautas y solo estar con una pareja estable. Primero vemos que no tiene mucha lógica. Si los hombres son súper sexuales y las mujeres no tienen que tener relaciones sexuales, pues no tiene mucha coherencia. Pero además vemos a lo que esto conlleva, ¿no? Si los hombres son seres sexuales, pues se justifican muchas acciones de violencia porque está en su naturaleza, es algo natural. Y si las mujeres no son sexuales, entonces si tenido una vida sexual, son etiquetadas de manera negativa.
Algunos de los estereotipos de género que también salieron dentro de la investigación es pues la definición de la persona machista como violenta, de mente cerrada, egoísta, el hecho de que se da mucho más en hombres, pero también hay mujeres machistas o marianistas, y también el tema de la sexualización de la mujer. Muchas chicas, muchas estudiantes que se identificaron como mujeres, dijeron que pues sentían que eran sexualizadas sin querer, o sea que ellas iban, digamos, a una fiesta y que por la manera en la que vestían o por aceptar una bebida de los chicos, pues ya pensaban que querían tener relaciones sexuales. Y finalmente el tema del machismo y el consumo de alcohol, que es muy importante. No podemos hacer como que los jóvenes no están consumiendo alcohol, es algo que está pasando lamentablemente cada vez a más temprana edad. Y pues hay esta idea de que el tomar alcohol justifica el uso de la violencia, ¿no? Entonces, temas súper profundos que vinieron de conversaciones con jóvenes de 16 a 19 años. A nivel estructural, y no voy a entrar en detalle, eso es mucha información, pero quiero que vean todo lo que fue mencionado por los jóvenes de esta investigación, ¿no? Educación, mercado laboral, medios de comunicación, deportes. Y si nos fijamos solamente en esta cuestión de la educación, que estamos hablando de educación de género, de inclusión en la educación en temas de género, pues vemos que hay algunos puntos muy importantes de los que deberíamos estar conscientes, ¿no? El ambiente escolar, el hecho de que hay docentes que son machistas, también habían algunas experiencias de abuso dentro del espacio escolar por compañeros o por docentes. El currículo que no es tan inclusivo hacia toda esta diversidad de género y sexo que existe. Y pues también en algunos casos, de manera interesante, más en los estratos socioeconómicos medio y bajo, el tema de la seguridad, ¿no? El hecho de que muchas veces las estudiantes que se identificaban como mujeres no se sentían seguras dentro de su ambiente escolar. Por el tamaño de la tabla me tocó dividirla. Aquí está lo que dijeron las mujeres autodefinidas y pues aquí está lo que dijeron los hombres autodefinidos, y vemos que hay muchas cosas que se repiten. Nuevamente, el poder está en la conversación, en la crítica, en la reflexión acerca de estos temas, y como docentes tenemos realmente un rol importante en guiar esas conversaciones. Finalmente llegamos a la violencia directa, que es aquella que, como les había dicho, es mucho más aparente, es más fácil de identificar. Y aquí podemos ver los mapas rayos X que les había mencionado. El de la izquierda fue creado por una mujer, de la derecha por un hombre, y pues vemos cómo van saliendo bastantes símbolos de violencia y pues la profundidad que llegan a tener, ¿no? El simbolismo, las citas que utilizaron. Los jóvenes están conscientes, están dentro del mundo, están aprendiendo, y ahora más todavía con todo el fenómeno de las redes sociales, el internet, la información está al alcance de sus manos. Y por eso es importante que como docentes podamos ayudar a guiar esa exploración que ya están pasando de manera independiente. Y pues nada, aquí simplemente les comparto dos citas, la una por Malala Yousafzai y la otra por Sor Juana de la Cruz, que nos recuerdan la importancia y el poder de la educación. Con esto pasamos a las estrategias de inclusión de género. Algunas ya fueron introducidas a lo largo de la teoría que acabo de compartir. Hablamos del lenguaje inclusivo. Nuevamente, no siempre es fácil, a mí se me hace un poco difícil a veces aplicarlo, pero es importante darle un espacio, hablar acerca del tema de por qué está ahí, por qué es importante, por qué se está dando y por qué se está utilizando más en jóvenes, ¿no? Y también esta extensión que les decía, ¿no? El lenguaje inclusivo como un lenguaje de respeto, un lenguaje que no utiliza rasgos de identidad para insultar, el saber frenar eso cuando sucede en nuestra clase, el saber ser modelos de cómo tener un lenguaje que sea respetuoso. Otra estrategia de la que ya hablamos es la de enseñar acerca de temas de género, y con eso les compartí el unicornio de género, que está, se lo puede encontrar en realidad en Google con mucha facilidad. También hay una galleta de género, que es exactamente lo mismo, pero con una galleta. Y pues esa es la segunda gran estrategia, es el enseñar acerca de género de manera
directa, como lo estamos haciendo en este momento por medio de esta charla. Otras estrategias que también tenemos que considerar dentro de la inclusión de género son, en primer lugar, el volverse aliade o cómplice, ¿no? Y es importante saber, cuando hablamos de ser aliade, que no se trata de que estamos etiquetándonos como aliade. No es que yo diga, soy aliada y estoy aquí para apoyarles, sino más bien se trata de, a través de nuestras acciones, que nuestros estudiantes se sientan comprendidas y además sepan que estamos ahí para escuchar y para apoyar, ¿no? Entonces, digamos que es la comunidad LGBTQI, son los estudiantes los que van a etiquetarnos a nosotros como aliados. Dentro de ser aliada hay algunos puntos que considerar. En primer lugar es el buscar dentro de la institución si hay otras personas que también están interesadas en crear espacios de inclusión de género. En grupo siempre va a ser más fácil empezar a crear un cambio, empezar a reflexionar acerca de estos temas, y mejor todavía si es que hay una persona de las identidades dentro del grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona de la comunidad LGBTQI o, digamos, una mujer para hablar de temas de mujeres, sería bueno que haga parte de ese grupo que está intentando causar un cambio en cuanto a temas de inclusión de género. También es importante el investigar acerca de políticas dentro del colegio, pero también en nuestra ciudad, en nuestro país, en cuanto a temas de inclusión. ¿Qué es lo que está pasando? Si hablamos de la institución, ¿cuáles son exactamente los reglamentos en tema de bullying? Cuando hablamos de bullying, ¿qué tan específicos estamos siendo? Porque no es lo mismo decir no se permite discriminar que decir no se permite discriminar por tener... por el cuerpo, por la mente, por el género, por la orientación sexual. Tenemos que ser específicas, tenemos que llegar a hablar en detalle de lo que se considera una falta de respeto o discriminación. El siguiente punto, quedándonos todavía en eso de ser aliade, es mandar señales sutiles acerca del apoyo que tenemos hacia la inclusión de género, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi clase tengo el unicornio en donde está mi escritorio. También puede ser un sticker, puede ser poner pósters de mujeres que han tenido un rol importante dentro de la historia, puede ser lo que publico dentro de redes sociales, como mandar un mensaje indirecto para que los estudiantes que quizás están sintiéndose soles en ese momento no saben bien con quién acudir, pues van a decir, ve, esta persona está ahí para mí y yo puedo acercarme y tiene una mente abierta para conversar acerca de estos temas. Dentro de del tema del aliade también es el ser honesta, ¿no? Yo no soy experta en este tema, yo no soy una persona de la comunidad LGBTQI, está bien decirlo, y por eso también estar abierto a que nos digan que nos equivocamos, ¿no? Y aceptar que me corrijan, ¿no? Como decía Paulo Freire, no solamente estamos enseñando, también estamos aprendiendo de nuestros estudiantes. Entonces, aceptar que no somos expertos está bien. Y también tomar muy en serio lo que me están contando, ¿no? Cuando se acercan a hablarme acerca de un problema, escuchar, ejercer una escucha activa, dar importancia a lo que me están diciendo y sobre todo, en lo que puse a un costado porque es muy importante, respetar el tiempo y el espacio de los estudiantes, ¿no? No es porque viene un estudiante a decir que es homosexual, que yo voy a poder compartir eso con toda mi clase o que voy a hacer algo para que la persona comparta su orientación sexual. No, más bien es preguntarle, pues, ¿cómo te puedo apoyar? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo podemos hacer que te sientas más seguro dentro de este espacio? ¿No? El segundo punto, la segunda estrategia es mantenerse informada acerca de temas de género. Y aquí hay dos grandes consideraciones. La primera, pues, no se trata solamente de buscar fuentes formales, digamos, de artículos académicos acerca de género. Vemos ahora que con las redes sociales en realidad hay muchas fuentes de información informal que tienen mucho valor y que pueden hasta ser utilizadas como herramientas dentro de la clase cuando hablamos de género, de personas dentro de la comunidad LGBTQI o de mujeres cisgénero que están compartiendo de sus experiencias. Aquí lo que es más importante, y es el segundo punto, es asegurarnos de que estamos viendo algo de la perspectiva más realista o más adecuada en cuanto a temas de género.
Entonces, hay muchas películas, muchos libros que han sido escritos por personas que no hacen parte de estos grupos y pues que no reflejan realmente la realidad de personas de la comunidad LGBTQI. Salió una película muy famosa hace poco, creo que casi ganó un premio acerca de la primera mujer en hacerse una operación de cambio de género y pues fue muy criticada por la comunidad por cómo estaba presentada la realidad de las personas transgénero, no era real, no era realista. Entonces siempre es bueno, dentro de lo posible, encontrar fuentes que sean apoyadas por ese grupo de personas, ¿no? Por esa comunidad. La tercera estrategia es identificar nuestros privilegios. Y esta puede ser difícil porque muchas veces nos estamos acostumbrados a ver a nuestro alrededor cómo estamos siendo discriminados. Nos cuesta ver aquello que realmente nos está dando un beneficio. En mi caso, yo les conté, soy una mujer cisgénero, lo cual quiere decir que me identifico como mujer, que va de acuerdo con mis características biológicas, cómo han sido definidas por la sociedad. Como mujer ecuatoriana, como les dije, fui víctima de abuso y también he vivido algunas formas de discriminación por mi género, pero no puedo decir que mi experiencia es la peor de todas. No puedo, dentro de todo, he tenido acceso a una excelente educación, tuve la oportunidad de ir a hacer esta maestría en educación inclusiva porque manejaba el idioma inglés y así fue como conocí a mi profesora y realmente me empecé a empapar en todo ese tema y empecé a reanalizar y resignificar muchos de los momentos de mi vida. Hay personas que no tienen esa oportunidad. La cosa es que yo no voy a poder poder notar a aquellas personas que no tienen sus privilegios, sino identifico primero cuáles son los míos. La siguiente estrategia muy importante es el enfoque que tenemos cuando hacemos inclusión de género. Existen dos enfoques y de hecho eso también puede aplicar a cualquier tipo de inclusión, ya sea en temas de raza, discapacidad, edad, lo que sea que estén intentando abarcar. El enfoque basado en déficit es aquel enfoque que busca hacer que las personas que no cuadran con el grupo mayoritario se adapten al grupo como si tuvieran un problema. Entonces, por ejemplo, viene una estudiante, me dice que es lesbiana y que le están haciendo bullying, y lo que yo le digo es, ¿sabes qué? Mejor cambia un poco tu manera de vestir, o mejor no hables de esa manera, pórtate de manera diferente para que no te molesten tanto. Ese es un enfoque de déficit porque estoy haciéndole sentir a ese estudiante que tiene un problema, que no está bien y que tiene que ella cuadrar con las expectativas de la sociedad. Nosotros lo que queremos es más bien un enfoque basado en recursos. Y el enfoque basado en recursos es un acercamiento que entiende que estudiantes vienen de orígenes diversos y que son expertos en sus propias experiencias. Hay que legitimizar esas experiencias y utilizar ese conocimiento en su aprendizaje. Entonces, volviendo y retomando este ejemplo, en vez de decir que esa estudiante tiene el problema e intentar que cuadre, sería, bueno, ¿cómo voy a hacer para que el grupo deje de tener esa visión de género? ¿Cómo va a ser para que el grupo deje de molestar a este estudiante? ¿Cómo voy a hacer para que el grupo se vuelva más inclusivo? El siguiente punto son modificaciones curriculares, y esas modificaciones en realidad pueden pueden desarrollarse a distintos niveles. Como les decía, se trata de que todos se sientan reflejados dentro de lo que están aprendiendo. Y aquí hay que también pensar en, por ejemplo, en cuanto a materiales, que pueden haber muchos materiales que tienen ciertos estereotipos que no nos gustan, pero más que ser una cuestión de borrarlos y hacer como que no existieran, es una oportunidad de conversar acerca de lo que está pasando, de tener una conversación crítica con los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajo en un colegio, estoy en el departamento de inclusión y entré a una clase y un docente decidió censurar, digamos, no leer 2 páginas de un libro porque las consideraba racistas, y entiendo de dónde viene, pero al final, ¿cuál fue la reacción de los estudiantes? Me dijeron, voy a salir de clases y voy a buscarlo. Causó curiosidad. ¿Y qué va a pasar? Van a buscar esa información y no van a tener ese respaldo de conversar acerca de lo que están viendo, sino que simplemente la ven y pues la tomarán de distintos modos. Habría sido una gran oportunidad para tener una conversación crítica acerca de esas 2 páginas y lo que estaban representando.
Las diferentes capas o diferentes formas en las que podemos desarrollar modificaciones curriculares incluyen un nivel de contribuciones que digamos que es un poquito más como un nivel inicial en el que vamos a presentar héroes o fechas especiales o elementos culturales de manera un poquito más discreta. Es un punto de partida o un rompehielos para discusiones en clase y para involucrar a la escuela y al distrito dentro de estos cambios en cuanto a temas de inclusión de género. Otro nivel un poquito más profundo es el aditivo. Entonces tengo ya mi clase y lo que hago es agregar información, por ejemplo, una clase adicional en la que estoy hablando acerca del rol de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Estoy agregando esto, estoy creando inclusión, pero claro que falta a veces un poco de profundidad, solamente se ve como algo aparte. Otro nivel un poco más profundo es el de transformación. Entonces, realmente tomar mi currículo, reestructurarlo y empezar a meter diferentes temas de inclusión. Nuevamente, no solamente tiene que ser de género, puede ser de cualquier tipo de inclusión dentro de lo que estoy enseñando. Utilizar textos, utilizar videos, fotografías que hagan que se vuelva un material mucho más inclusivo. Y finalmente, el cuarto nivel es el de acción social. Es el alentar a estudiantes a tomar decisiones sobre problemas sociales. ¿Qué podemos hacer como proyecto, como toda la clase? ¿Qué podemos hacer para causar un cambio? ¿Qué se les ocurre? ¿O qué quieren hacer cada uno de sus grupos para causar un cambio? Y ese digamos que es el nivel más avanzado de inclusión dentro del currículo. El último punto, la última estrategia, es el permitir discusiones críticas dentro de la clase, muy alineado a lo que encontré en mi investigación. Nuevamente, los estudiantes tienen experiencias fuertes, tienen criterio y se recomienda que puedan conversar acerca de temas que son controversiales dentro de la clase, que podamos tener conversaciones acerca de la forma en la que estamos viendo género en los materiales que estamos examinando, que se cree un debate, que se den soluciones entre ellos mismos y todo esto guiado por una persona adulta que pueda proporcionar también algunas ideas y aprender dentro del proceso. Entonces aquí quiero ir cerrando esta charla con estos dos pictogramas acerca de las Olimpiadas. Vimos que durante las Olimpiadas, por un lado, muchos deportistas se identificaron como parte de la comunidad LGBTQI porque querían ganar visibilidad. Por otro lado, muchas mujeres de los equipos, por ejemplo, este famoso equipo de Noruega, que decidió ponerse los shorts en vez de utilizar el terno de baño, pues fueron multadas, pero dentro de todo lo que hicieron es mostrar una forma de protesta. A lo que voy con esto de aquí es que el crear inclusión no siempre va a ser fácil, no siempre va a ser cómodo, pero sí es crear un cambio y crear una mejor sociedad y ayudar que nuestros estudiantes se sientan cómodos dentro de su ambiente, que es lo que queremos a la final, y que estén listos para aprender. Y pues me encanta terminar con esta cita de Paulo Freire: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Les agradezco mucho por asistir y pues si desean ponerse en contacto conmigo, aquí están mis datos. Por favor, Maximiliano, quizás si puedes compartirlos por el chat. Si tienen cualquier pregunta, no duden en escribirme a mi correo electrónico. También tengo un canal de YouTube. El canal de YouTube va más enfocado a temas de capacitismo, que es la discriminación hacia la discapacidad. Pero les invito a explorar ese tema y pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya les compartimos por mensajes en el webinar el contacto de la maestra. Igual me gustaría aprovechar unos 5 o 10 minutitos extra, maestra, para preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, con gusto, pues son escuchados. ¿Alguien tendrá preguntas, dudas?
Al parecer todo bien. Pues invitamos a cada uno de ustedes que pueda visitar el canal de YouTube de la maestra Soledad. Es un tema muy importante, muy interesante. Realmente existe en México y creo que en varios países latinoamericanos un desconocimiento sobre la inclusión de género, tanto en la educación como en muchos ámbitos laborales también, ¿no? Entonces, es un tema, pues, para algunos nuevo, para muchos ya conocidos, pero sí es importante la difusión constante. Maestra, estamos muy agradecidos con usted y nuevamente ratificamos, pues, la alegría que nos da el compartir este tipo de temas. Y pues a nombre de todo el equipo SAIP, agradecerle también al amable auditorio que nos acompaña el día de hoy, pues agradecerle. Y pues, maestro, no sé si quiera despedirse de unas palabras últimas al auditorio. Pues sí, nuevamente muchas gracias por la invitación. Si por alguna razón se sintieron un poco tímidas y no quisieron hacer sus preguntas, nuevamente ahí está mi correo, no duden en escribirme. Y pues gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar de un tema tan importante que es la inclusión de género. Me parece que ya hay una pregunta de Paulina Rodríguez Vergues. ¿Cómo trabajar con los padres de familia sobre estos temas? Bueno, es una muy buena pregunta y creo que es algo que en realidad cuando hablamos de temas de género suele causar bastante preocupación. La idea es que cuando hacemos inclusión de género vamos a ir por partes, ¿no? Entonces, lo que se suele recomendar es iniciar trabajando con la institución, asegurarnos de que los docentes estén en el mismo canal, digamos, sintonizados en temas de inclusión de género, que hay un respaldo de la institución para que se sientan seguros para empezar a aplicarlo dentro de sus aulas, pero también para empezar a conversar acerca de esos temas con padres de familia. Una vez que hemos pasado ese nivel institucional, pasaríamos ya a hablar a crear, digamos, una capacitación con padres de familia en los cuales vamos a poder conversar acerca de estos temas, nuevamente intentando ir de manera progresiva, intentando conectar con experiencias, intentando de construir una visión de género que por mucho tiempo ha sido muy normalizada, crear un espacio seguro. Y pues una vez que estemos en ese punto de información, pues tenemos que estar abiertos a sus preguntas, sus dudas, para poder seguir comunicando y enseñando un poco más acerca de lo que es la inclusión. Y luego de eso, pues, digamos que el último paso sería ya pasar a una educación de género con los más pequeños, con los estudiantes de la institución educativa. Gracias por su pregunta. Muchas gracias, compañera Paulina, y igual, pues, por el tiempo, ¿no? ¿Alguien más? Al parecer no. Pues bueno, concluimos hasta aquí este espacio educativo. Muchas gracias a cada uno de ustedes y esperamos pues que nos veamos pronto en el siguiente viernes con otro nuevo tema. De parte nuestra, eso es todo. Muchas gracias.